Hemos estudiado hasta hoy los números naturales, que fueron los primeros que vimos, que eran el 1, el 2, el 3 y siguientes. Después estudiamos los números enteros, que eran pues los números naturales más el 0 más los negativos, es decir, venían desde el menos infinito, así 1, 2, 3 y siguientes. Después estudiamos los números racionales. Los números racionales eran las fracciones. Son los números que son de la forma a partido por b, donde b es distinto de 0. Los números racionales incluían a los números enteros, que a su vez incluyen a los números naturales, ¿vale? Es decir, los números racionales incluyen a los números enteros, porque por ejemplo 4 partido por 2, pues es 2, y eso es un número entero. O menos 6 partido por 3, pues eso es menos 6 partido por 3 es menos 2, y por lo tanto también es un número entero. Es decir, los números racionales incluyen a los enteros, que a su vez incluyen a los naturales. Los números racionales tenían una propiedad, y era que cuando se ponía en su expresión decimal, nos tenía que salir o bien un número finito de cifras decimales, o bien un número periódico de cifras decimales. Y tenía infinitas cifras, pero tenían que repetirse. Esos eran los números racionales. Sin embargo, hay números que tienen infinitas cifras y no se repiten nunca. No son periódicos. Entonces esos números quedan fuera de los números racionales. Y por eso se crea un conjunto por encima de los números racionales, que es el conjunto de los números reales. Los números reales se resumen muy sencillamente diciendo que son todos. Cualquier número que ustedes piensen, ese número es real. Porque los números reales incluyen a los racionales más estos números que os estoy diciendo, que tienen un número infinito de cifras decimales y que no se repiten nunca. Un ejemplo de este tipo de números con infinitas cifras decimales no periódicas es relativamente sencillo de calcular. Si ustedes ponen en la calculadora la raíz de 2, os tiene que salir una cosa parecida a esa. ¿Qué característica tiene este número? Pues la característica que tiene es que, como veis, empieza 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5, 0, 4, 8, 8, 0, 1, 6... No se encuentra ningún patrón. No es que no haya relación, es que no hay ningún patrón. Es decir, no se repiten en ningún caso. Y esto está limitado a la pantalla esta. Si tuviéramos más, veríais que en cualquier caso las cifras decimales nunca van a ser periódicas. Por lo tanto, raíz de 2 no es un número racional. Los números que no son racionales, con buena lógica, se llaman irracionales. Luego, raíz de 2 es un ejemplo de número irracional. Entonces, los números reales son los racionales, que son los que ya sabemos, las fracciones, más estos números que hemos llamado irracionales. Y el conjunto de los números racionales y los números irracionales son todos. No hay más números. Porque o las cifras se repiten o no se repiten. Si se repiten, es racional. Si no se repiten, irracional. El número raíz de 2, no sé si os parece un número muy raro, pero no lo es. Es un número bastante normal. Si cogéis cualquier cuadrado, una loseta, que mida 1 metro cuadrado, su diagonal mide de raíz de 2, por Pitágoras. Los números como raíz de 2, o como por ejemplo raíz de 3, pues les pasa eso, que tienen infinitas cifras decimales y que no se repiten nunca. Entonces son números irracionales. Raíz de 4 no es un número irracional, porque claro, raíz de 4 ¿cuánto vale? 2. Es un número no solamente racional, sino que es incluso natural. Es decir, que no todos los números que sean raíz de algo tienen por qué ser irracionales. Ahora bien, los números como raíz de 2, o raíz de 3, o raíz de 7, esos números sí son irracionales. Y por tanto, no se pueden representar mediante una fracción.